hermanos, muy buenas noches en el nombre precioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Pero qué bueno volvernos a encontrar en esta noche para tener el estudio de la palabra del Señor. Estábamos estudiando el deber de los padres. Hoy continuaremos, Dios mediante, terminaremos hoy este tema y si no, lo continuaremos. Vamos al libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 8 al 13, ¿ya? Capítulo 2 de Jueces, versículos 8 al 13. Dice la palabra de Dios. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Oremos, por favor. Glorioso Padre, Creador del cielo y la tierra, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador y Señor, permítame, Señor, presentarme delante de tu gracia y bondad, porque, Señor, de ti es toda bendición. Los hombres no podemos entender la magnitud de tu sabiduría y de tus misterios. Permítanos, Padre, tener el privilegio de aprender tus caminos. Háblanos, Señor, en especial a cada familia, Padre. Nos ayudes a entender a cada padre, a cada madre, la responsabilidad que tenemos, Señor, ante nuestros hijos, ante ti, Señor, para que ellos también se conduzcan en el temor tuyo, alabándote, glorificándote, reconociendo que tú eres el Dios eterno. Bendígame con tu palabra. Ruego esta gracia, rogando tu voluntad, en el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Mi tema es el deber de los padres. El deber de los padres. Las semanas anteriores hemos tocado el primer punto que debemos enseñar a nuestros hijos como padres, como líderes de nuestro hogar. La primera cosa que hemos dicho, debemos enseñarle el temor a Dios. Esto es la base de su vida. El temor a Dios debe ser la prioridad antes de cualquier cosa que usted quiera para sus hijos, para sus hijas. Hermano, lo más importante, la herencia que va a durar, la herencia que va a bendecir, es que le enseñes el temor a Dios. Esto, hermanos, tiene su proceso, es verdad, pero debemos nosotros trabajar en ello con la ayuda del Dios Todopoderoso. Número 2, debemos enseñar a nuestros hijos a cuidar sus mentes. ¿Por qué? Porque muchos problemas y muchas decisiones que han de tomar en la vida están en la mente. Si no saben, como dice, cuidar sus mentes, el enemigo fácilmente los llevará por distintos caminos. Más que hoy tenemos el peligro de las redes sociales. Cuando son usadas incorrectamente, las redes sociales pueden provocar grandes problemas si no hay un control de ello. Por ello, padres, tengan mucho cuidado, cuiden sus mentes, porque el enemigo sabe por dónde entrar más rápido. Número 3, hermanos, enseña a tus hijos
a obedecer a sus padres. Hermano, esto es básico. La Biblia dice, el que honra a su padre y a su madre, dice, le irá bien y será de larga vida. Enséñale, hermanos, que hay bendiciones a los hijos obedientes, pero también hay ciertas disciplinas, consecuencias para los hijos desobedientes. Por eso, para nosotros no es una opción, hermanos, enseñar el camino de Dios. Si en verdad amamos a nuestros hijos, tenemos que trabajar, hermanos, en esta enseñanza, ayudarles, que hay consecuencias si nuestros hijos no aprenden ello, y por ello ningún padre debe rehusarse corregir a su hijo mientras hay tiempo, mientras hay esperanza. Hoy hablaremos la siguiente cosa que debemos enseñar a nuestros hijos. Debemos enseñar a nuestros hijos a escoger sus compañeros. Amistades que deben tener, hermanos, en el Señor. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Hermano, aunque no creamos, hay una influencia en las amistades que ellos pueden tener. Básicamente encontramos una realidad muy real, donde hoy día, hermano, la mayoría de los jovencitos que encontramos afuera, hermanos, no tienen ni siquiera un sentido de la vida, y más, no tienen valores cristianos. Y es más, no tienen ni siquiera un poco de temor de Dios en su vida. Y es por eso que ellos tienen que entender, hermanos, que nuestros hijos deben saber a quienes eligen como compañeros. Amistades es una cosa, pero tener compañeros, amigos, no es cosa fácil. Y para ello, ellos deben saber qué principios deben seguir para elegir un compañero. La palabra de Dios nos dice, hermanos, primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es verdad, hermano, afecta de una manera muy drástica, hermanos, en las cosas que ellos conversan. Y muchas de esas conversaciones que a veces ellos manejan no se ajustan a los principios que Dios ha enseñado, y por ello tenemos que decir a nuestros hijos que tengan cuidado con las amistades que ellos frecuentan, porque, hermano, muchas veces esas formas de vida pueden influenciar en su hijo, en su hija. Hermanos, la palabra de Dios dice en primera a los Corintios también, capítulo 5, por favor, versículo 6 dice, ¿ya? No es buena, primera a los Corintios 5, 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hermanos, lo que está diciendo es que, hermanos, la levadura, así como tiene poder para leudar toda la masa, hermanos, también una amistad que no es dentro, como dice, de lo correcto, podría, hermanos, en muchos casos, destruir, hermanos, las convicciones a veces que los hijos tienen. A veces su fe podría ser trastornado porque no están teniendo una buena influencia. Eso no quiere decir que nos vamos a poder apartar de todos. Eso quiere decir que le enseñemos a saber qué clases de amistades ellos deben tener en su caminar, en su vida cotidiana. Número 3. O número 5, debemos enseñar, hermanos, a nuestros hijos, hermanos, a huir de las pasiones juveniles. Debemos enseñar a nuestros hijos a enseñarles a huir de las pasiones juveniles. Segunda a Timoteo,
capítulo 2, versículo 22, dice la palabra del Señor. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 22, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermano, como padres tenemos que enseñarles, hermanos, que la fornicación no le agrada a Dios. Que la fornicación, hermano, no es el plan de Dios para nosotros. Enseñemos que nuestros hijos, cuando han de unirse a una pareja, han de hacerlo en el matrimonio. De Dios, hermanos, es que todos lleguemos al matrimonio y que no vivamos una vida como el mundo vive. Yo sé, hermano, que a veces consideramos que, bueno, ¿para qué me voy a casar? Es la mentalidad del mundo hoy día. No, pues si me caso de repente no va a funcionar esto. No es así. Sí funciona cuando Dios está en un hogar. Sí va a funcionar cuando uno sigue los principios de la palabra de Dios. Sí va a funcionar cuando, hermanos, el matrimonio es de tres. Dios, el esposo y la esposa, el matrimonio sí funciona. El gran problema es que los hombres lo ponen a Dios a un lado y es por eso que sus matrimonios fácilmente son derrotados. Aún de cristianos que conocen la verdad, conocen los caminos de Dios, por un descuido espiritual, también, hermanos, entran a estos problemas de hogar. Tenemos que enseñar, los padres tienen que enseñar a sus hijos: hijo, hija, el día que te unas a un hombre o a una mujer, tienes que casarte. Eso tenemos que enseñar a nuestros hijos, porque para Dios, hermano, la fornicación le enoja, le molesta. Hoy en día, hermanos, ya parece que esto es normal para muchos. Pero para Dios nunca fue normal y nunca lo será. Dios quiere que nuestros hijos aprendan a entender que deben guardarse para el día del matrimonio. Y si por A o B fallaron o cayeron, enseñarles que se levanten y que ahora hagan lo correcto. Y Dios los va a bendecir, porque pueden fallar nuestros hijos, pueden equivocarse. Pero debemos enseñarles que eso no es el plan de Dios y que deben arrepentirse y hacer lo correcto y hacer la voluntad de nuestro Dios. Mira lo que dice, por favor, primera a los Corintios, por favor. Si usted puede leer en el capítulo 10 de primera a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 4, o por ahí, por favor, vamos a ver, 8. 10:8 de primera a los Corintios dice, primero a los Corintios capítulo 10:8 dice la palabra del Señor. Mira lo que dice. Lea, primero a los Corintios 10:8 dice: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. 23,000 murieron. Porque, hermanos, el pueblo de Israel empezó a abandonar la ley de Dios. Hermanos, y Dios los quitó la vida. Porque eso, hermano, nunca le agradaba a Dios. Por ello, hermano, como padres, tenemos que decirles que Dios quiere que lleguemos al matrimonio. Esa es la voluntad del Señor. Pueden fallar nuestros hijos. Pero aun cuando fallen, tenemos que volver a repetirles y a decirles que el plan de Dios es el matrimonio. Por eso, joven, señorita, no te estés exponiendo. Recuerden, jóvenes, lo que les digo. El hombre es un imán, la mujer es un imán. Si los dos están cerca, se van a pegar. Si usted está diciendo, yo no voy a hacer esto, yo no, pero si usted está preparando el ambiente, usted está cediendo a ello, usted será una víctima de esto. Por ello, usted apártese, guárdese. Por eso Dios nos ha dicho, velad y orad
para no entrar en tentación. Porque, hermano, este pecado, dice la Biblia, afecta tanto a nuestra vida que, hermano, muchas veces deja heridas en la vida. Y en muchos casos, señorita, el joven te abandona, no se hace responsable, te deja. Y muchas veces llegas a tener un hijo y a veces el hombre se desaparece, no se hace responsable y usted sufre. Si usted no quiere pasar esa experiencia, espérese. Y dice la Biblia, si usted está quemando, cásese, cásese. Porque mejor es que te cases que te quemes. Y a los que todavía no se han casado, Dios dice, cásense. Ahora, todos me van a decir, pastor, pero la pandemia, pastor. Bueno, pero eso va a ser un tiempo. Pero no puedes vivir así. No es el plan de Dios. Si en verdad quieres que Dios derrame todas sus bendiciones, tienes que obedecer que un hijo de Dios, una hija de Dios, no puede vivir en la fornicación. Tiene que casarse. Esa es la voluntad de Dios. Y si no quieren casarse, sepárense, dice la Biblia, porque también el Señor no les obliga a que se casen si no quieren casarse, pero dice, sepárense, ya. Dios no acepta eso, hermano. Y eso tenemos que enseñar a nuestros hijos, que a Dios le desagrada ese pecado. Y tenemos que repetirles y repetirles, hasta como disco rayado, para que entiendan que pueden malograr su vida, porque de una manera a veces más allá de lo que uno puede entender, hermano, porque todos podemos decidir pecar, pero nadie puede decidir sobre las consecuencias que puede venir tras un pecado. Esa es la diferencia. No sé qué consecuencias pueden venir. Yo sé que Dios tiene misericordia cuando uno se rinde a Él. Sé que algunos fallaron a Dios y se han arrepentido y Dios les ha perdonado y Dios les va a bendecir cuando empiecen a obedecer la palabra del Señor. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, 13. Mira lo que dice, 6, 13. 1 Corintios 6, 13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? Esa mancha no se borra. No se borra. Porque tú no sabes las consecuencias que puedes enfrentar, joven señorita. El plan de Dios nunca ha fallado. El plan de Dios es perfecto. Si en verdad quieres casarte, si en verdad quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que llegar al matrimonio. Joven, respeta a la señorita. Pero si usted se está metiendo en lugares peligrosos, usted va a caer. Señorita, usted va a caer. Y eso no es la voluntad de Dios. Apártese. ¿Me entiendes? Padres, conversen con sus hijos. No hay ningún problema que un hijo o una hija te dice, me he enamorado de tal persona, de tal joven. El problema es si están listos para ese día. No hay problema. Esto va a suceder a nuestros hijos. Muy bien. Hija, hijo, muy bien. Yo no tengo problema que me digas que te estás enamorando de alguien o que piensas en alguien, pero tengo 250 requisitos.
Si ese joven lo cumple, bienvenido sea. Vas a ver que el joven no va a venir. Hermanos, no es fuerza humana. Solo nos queda orar por ellos para que sepan elegir. Pero nosotros tenemos que estar enseñándoles esta verdad en sus vidas. Amén, mis hermanos. Enseñemos esto a nuestros hijos. Miren lo que dice primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 5, dice la palabra. Primera a los Tesalonicenses, por favor. Vamos, dice capítulo 4, si lo tienen ahí, miren lo que dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 5 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Si tú conoces a Dios, guárdate. Y esto tenemos que enseñar, padres. Hoy día me sorprende, me dicen que son cristianos y escucho de padres que esto para ellos es normal. Eso nunca enseñó la palabra de Dios. No sé de dónde han sacado eso. Dios, hermano, quiere que los hombres se junten y se casen. Y ahí se unan. Esta es la voluntad para ti, joven. Esta es la voluntad para ti, señorita. Esto no es el capricho del pastor. No es que este pastor es radical ni nada, hermano. Esta es la voluntad de Dios, que os apartéis de fornicación. Padres, usted es responsable de enseñar. He preguntado a muchas hermanas, cuando saliste de tu casa, ¿tu madre te enseñó todo esto? ¿Te enseñó sobre qué es la unión conyugal? Y la mayoría, el 98%, mi padre y mi madre nunca me han hablado de este tema. Qué triste, hermano. Padres, este es nuestro deber. Ellos no tienen que enterarse por YouTube, por WhatsApp, por Facebook. No tienen que aprender por otros. Tienen que aprender por nosotros. Empiezan a enseñar a partir de los 11 años. Ya diles, hija, hijo, un día vas a tener un compañero. Cuando llegue ese día, tienes que hacerlo. Esto es normal, pero tienes que llegar al matrimonio. Motívalas a que ellos entiendan que el hombre que les ame, que les lleve al altar. No quiero decirte con eso que nuestros hijos no pueden equivocarse. Sí se pueden equivocar. Pero también decirles, hijo, vuelve al Señor, haz la voluntad de Dios, haz lo correcto. El Señor te perdona, el Señor te levanta. Sé que habrá consecuencias, sí, pero es mejor parar esa consecuencia que seguir en esa consecuencia. No se enoje conmigo. Así enseña la palabra de Dios. Otra cosa que debemos enseñar a nuestros hijos, hermanos, es a vigilar sus palabras, a controlar sus palabras. Porque mira lo que dice la palabra en el libro de Proverbios 4:24. Dice la Escritura, Proverbios 4:24, dice la Escritura: enseña a tu hijo a cuidar su boca, a cuidar su lengua, que no sea chismoso, que no sea chismosa, que no sea criticona, murmurador. Usted tiene que enseñarle que eso no es la voluntad de Dios. Porque si usted no le corrige eso, va a tener problemas. Una escritura dice, hermanos, el que abra mucho su boca tendrá calamidad.
No podemos permitir que ellos sean criticones, murmuradores, chismosos, chismosas. Eso tienes que pelear con ellos. Yo sé, hermanos, que afuera hay mucho chisme. Hay programas en la televisión que se dedican al chisme. Y usted tiene que apartar de ello porque eso no es lo correcto delante de los ojos de Dios. Mire lo que dice Proverbios capítulo 4, 24. Dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Enséñales a hablar a tus hijos lo correcto. Palabras sucias que salgan de su boca. ¿Cuántas veces mis hijos, cuando venían del colegio, ya habían aprendido una nueva palabra? Ya han escuchado algo, más que todos los pequeños, cuando vienen, ya están hablando la palabra. Y hay padres, parece que son sordos, no escuchan lo que están hablando. Y no lo corrigen. Corrígelo. Dile: ¿qué estás hablando? Esa palabra ofende a Dios. No hables así. Eso no es lo correcto. Cambia tu manera de hablar. Porque si tú no le paras, tu hijo, tu hija empezará a tener un vocabulario sucio, cochino, abominable. ¿Cuántos problemas tienen hoy día muchos que ya son casados? Porque no había un padre o una madre que le dice: esa palabra no es correcto. La chismosería no es de Dios. La murmuración no es de Dios. El criticón, la criticona no es de Dios. Y por eso cuando ellos empiezan su vida, viven así y se autodestruyen, no son felices. Porque Dios no bendice al criticón, al murmurador, al chismoso. Usted, padre, tiene que decir a su hijo, a su hija: esto no es la voluntad de Dios para nosotros. Cuídalos, enséñalos, prepáralos para la vida. Muchos fracasos en la vida. ¿Cuántos cristianos mueren en el desierto? Hermanos, por esa boca. Y hablaremos el día miércoles, continuaremos lecciones en el desierto. Y aprenderemos ahí, hermanos, todo lo que hablaron los que murmuraron contra Dios, quedaron en el desierto. Enséñale que es un pecado grave. No es simplemente algo sencillo, es un problema grave. Algunos de repente ya están enojados conmigo. No estoy predicando por causa de ti. Estoy predicando en obediencia a lo que Dios nos enseña. Me habla a mí, te habla a ti. Tú y yo tenemos que aprender a cuidar nuestra boca. Proverbios 12, 22 dice la palabra del Señor. Proverbios 12, 22 dice la palabra del Señor. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hablan o los que hacen verdad son su contentamiento. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Enséñales a hablar la verdad, que sus bocas hablen la verdad. Hay muchas personas que les gustan, hermanos, aumentar algo. Y mienten. Dios no quiere esa boca, hermano. Y nosotros tenemos que enseñar que Dios dice que debemos hablar la verdad. Esto es el plan de Dios. Esto es lo mejor para nuestra vida. Mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 10, versículo 20 y 21 dice. Proverbios 10, 20, 21 dice: plata escogí de la lengua del justo,
mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Plata escogida. La lengua correcta apacienta. Tenemos que pelear con ello, porque hay mucha influencia, hermanos, afuera. Muchas veces nuestros hijos están expuestos cuando están en tiempo de clases. Algunos que están en institutos, universidades, están expuestos a un lenguaje, a una forma, a un estilo de vida que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y muchas veces ellos adaptan ese estilo. ¿Y quién tiene que corregir eso? Nosotros los padres. Enseñarles eso no es lo que Dios ha enseñado. Con eso no quiero decir que nuestros hijos van a ser los más perfectos, van a fallar. Por ello tenemos que corregirles. Nosotros también tenemos que corregir nuestro vocabulario, nuestra forma de hablar, de decir. Estamos aprendiendo, pero no es una justificación. Tenemos que aprender, hermanos, a enseñar a nuestros hijos que cuiden lo que hablan, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, es claro, hermanos. Dice en el mismo versículo, capítulo 11 dice, capítulo 10, versículo 31, dice y 32. Capítulo 10 de Proverbios 31 y 32 dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Hay una diferencia entre una boca del justo y una boca de alguien que no anda en el temor a Dios. No podemos permitir, ni nosotros nos podemos permitir eso. Enseñemos a nuestros hijos a cuidar su boca. ¿Qué están hablando? ¿Qué están diciendo? Enseñemos, hermanos, a nuestros hijos al trabajo. Enséñales que Dios quiere que seamos trabajadores, no ociosos, no vagos, no perezosos. Dios quiere que le enseñemos a que ellos sean industriosos, trabajadores. Y eso se enseña desde muy pequeño. La imagen más bonita que yo tuve, hermanos, es cuando fui a la casa de un pastor. En ese tiempo el pastor Ross. Hermanos, servían la comida desde el más chiquito. Hermanos, el más chiquito trae los manteles, pone la mesa. El siguiente trae los platos. El siguiente, hermanos, está, sirviendo los refrescos. El siguiente, hermanos, está ayudando a servir a la mamá. El siguiente está pasando las servilletas. Todos están sirviendo. Todos están empezando a aprender el trabajo. A veces, hermanos, las madres hacen todo. Sal de aquí, vete, yo voy a hacer. Tú no sabes qué hacer. Usted, hermana, no le está enseñando el trabajo. Enséñale, hija, ven acá, hijo, ven acá. Tienes que aprender esto. Tienes que aprender esto. Aprende en la casa. Tiene que aprender lo que es el trabajo. Lastimosamente, muchos hijos salen sin ser preparados por los padres porque los padres mismos los vuelven perezosos, ociosos, halaganes, encrencos. ¿Por qué? Porque no le enseñas la disciplina del trabajo. Enséñales que todo requiere trabajo. Hay que trabajar en la casa y un día hay que trabajar afuera para que se sustente. Aún el estudio es un trabajo, porque necesitan disciplina, esforzarse, a ser buenos estudiantes. No se debe aceptar malas notas. Eso no quiere decir que no pueden jalarse. Sí se pueden jalar,
Sí, pueden tener una mala nota, pero una nota porque de repente se olvidaron, pero sí estudiaron, sí se esforzaron. Otra cosa es porque no han tomado ni un tiempo para estudiar. Eso sí, no es aprobado en mi casa. Pero si mi hija me dice, papá, me he sacado 8 y sé que ha estudiado, yo le felicito, le digo a mi hija, a mi hijo, muy bien, la próxima sácate 10, ya no quiero 8. Pero si no se ha esforzado, sé que no ha estudiado, yo les digo, eso es gravísimo, eso tiene castigo, porque no puedo enseñarles la ociosidad. Tienen que aprender a ser responsables, porque no todo el tiempo estarán conmigo. Un día tendrán que volar. Van a volar. ¿Sabes cómo entrenan las águilas a sus hijos? Hermanos, las águilas sacan de su pecho la mejor pluma que existe y hace una linda cama, hermanos, una linda cama. Y cuando los aguiluchos ahí nacen, los ponen, los aguiluchos dicen, ¡ay, qué rica camita! ¡Oh, qué colchón! ¡Qué paraíso! ¡Qué cebra! No, este es el mejor colchón. Pero cuando llega el tiempo, la mamá lo va sacando todas esas plumas, lo deja palo. Y entonces el aguilucho viene, ¡ay, esta cama! ¡Ay, ya me está doliendo! Me hace doler esa cama, no sé qué va a pasar con mi cama. Su mamá lo quita toda la pluma. Y cuando va creciendo un poco más, ellos viven en las peñas altas, ahí viven los aguiluchos, y entonces le llama a su aguilucho, le dice, hijito, ven para que mires el mundo. Tremenda roca arriba, ¿no? Un tremendo cerro. El aguilucho sale a mirar, mamá, qué lindo es el mundo. Y entonces la mamá le mete, ¡fua! Le empuja, hermano. Y al aguilucho se va de ese cerro. Si al aguilucho no levanta las alas, ya fue ya. Entonces el aguilucho se empieza a volar y vuelve al nido. ¡Mamá! Hijo, quiero que aprendas a volar. Hermanos, el águila no, hermanos, no hace eso. El águila le enseña a volar y después le dice, ¿ya sabes volar? Ya ves, hijo, valió la pena la experiencia de volar. Sí, mamá, ahora sí ya quiero salir a volar. Sale a volar. Pero si no le entrenas, te va a dar dolor de cabeza. Va a tener 30 años y todavía quiere chupón, su biberón. Piensa el hermano Kevin, ¿no? Si su papá no lo hubiera educado, no lo hubiera enseñado, en su cuna estaría con su biberón. Mamá, pasa mi comida. Así estaría. Pero cuando está preparado, sale. Ya su vida se hace. Más bien ya está buscando esposa, ¿sí o no, hermano Kevin? No te hagas, ¿ah? Entonces, hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos el trabajo. Proverbios capítulo 22, versículo 29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante los de baja condición. Enséñales, hermano, a trabajar. Los hijos, en especial los varones, hermanos, tienen la responsabilidad de proveer para su casa. Ellos tienen que aprender a ser chicos trabajadores. Si ellos no aprenden a trabajar, y te digo a ti, joven, si tú quieres tener una compañera, dime, ¿cómo lo vas a sustentar? Si no quieres trabajar, si toda la rato vas a estar con puros juegos nada más, durmiendo nada más, ¿qué vas a hacer en la vida? Aprende. La Biblia dice, el que es flojo en el día del trabajo, su fuerza será reducida. Escucha, padre, escucha, madre, cuando un hijo o una hija deja de trabajar,
Empezamos en casa, con sus deberes del día. Su fuerza se está reduciendo. Entonces, ese joven o esa señorita va a ser menos efectivo, menos fuerza, menos capacidad. Por eso, madres, descansen ya ustedes. Ay, mamás. Ay, mamás. Después se quejan. Yo solo hago. Condenado y mis hijos no me ayudan en nada. No es así. Usted lo ha preparado así. Usted tiene que enseñarle, hija, hijo, esto vas a hacer hoy día. Usted ya más bien haga otras tareas. Que ellos participen, porque ellos tienen que enfrentar la vida un día por sí solos. No todo el tiempo estarán en nuestra casa. Mi madre, hermanos, a los 6 años me enseñó a trabajar. Ya a los 6 años yo andaba con mi fuente. Ahí estaba mi ciruela, andaba con mi limón, vendía guacatay, culantro, perejil, ruda para la suerte, ruda para la suerte. Así yo vendía mi ruda. Hermanos, 8 años, 9 años, ya estaba trabajando, hermanos, ayudando a un radiotécnico. 10, 11 años, hermanos, trabajando en una mecánica. 12, 13 años, ya era llamador de micros, hermano, trabajaba en los micros. 14, 15 años, hermano, ya era un cocinero, ayudante de cocina, lavaba los platos, todos los días lavaba los platos, hermano. Trabajaba de 2 de la tarde hasta las 12 de la noche, hermano. Que así, y para mí eso era normal. Pero he visto jóvenes, hermano, sus trabajos los más sencillos, no duran ni un mes. ¿Y sabes por qué no duran? Porque no han aprendido en casa el trabajo. Oh, hermano, y no sabe los jefes que vas a enfrentar. Jefes difíciles, jefes muy duros, sin compasión. Un día, hermanos, entré a trabajar en una panadería. Y ese jefe, hermano, le trataba mal a todos. Yo recién ingreso, yo veo cómo le trataba al panadero principal, ¿no? Todo esto. Y ahí decía, se necesita ayudante para que atiendan la tienda. Y yo necesitaba trabajo. Y le digo, Señor, yo quiero que me des ese trabajo. ¿Tienes experiencia? Yo nunca he trabajado en una panadería. Y le digo, pero pruébame una semana. Si te sirvo, ya me pagas. Si no, no me pagas, pues, ¿no? Ya, así sí me gusta, que quieres trabajar. Muy bien, ya ven, acá vas a hacer, agarra esa canasta de pan, echa en estas y mételos ahí a la vitrina, me dice. Entonces yo estoy metiendo, hermanos, a la vitrina y ¡pum! Le rompo el fluorescente, un apagón ahí en esto. Y el jefe estaba adentro. Entonces yo, hermanos, miré, ¡fum! Me desaparecí, me escapé, porque yo dije, me va a hacer pagar todo. Ya no trabajé, hermanos, en la panadería. De ahí busqué un chifa ya, hermanos. Entonces voy a un chifa y el chifa ya me dice, el señor, ¿sabes hablar chino? No, pero puedo aprender. No, acá tienes que saber hablar chino para que sepas la comida. No sé, no es para ti entonces. Y así no pude trabajar, y así buscaba, hermano. Hermanos, Dios quiere que nuestros hijos aprendan a trabajar. No importa en qué trabajo. Esa es parte de su desarrollo, para que aprendan cómo se gana el dinero, y vas a ver de ahí, ellos van a valorar el dinero. Porque si no, hermano, ellos van a estar, dame, más que trabaje. Mi hijita Andreita, cuando nosotros le dábamos, ella agarraba, al punto ahora ella hace sus propios queques. Ella, hermanos, empieza a hacer sus propios chocolates, y cuando vende, ahora ha ganado con su sudor de su frente, entonces ahora sí lo guarda. No quiero gastar. Pero si no,
No entienden, hermano. Ellos piensan que nosotros tenemos que dar todo y nunca han aprendido el valor del trabajo. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, hermanos, en el 10, 4 y 5 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Cuidado, hermano. Padres, enseñen a sus hijos el trabajo. Va a continuar esta enseñanza porque ya llegué a los 45 minutos, porque si no algunos van a decir: pastor, usted predica con almanaque, nunca acaba. Muy bien, mi hermano, ahí donde está, padre, usted está descuidando de enseñar a sus hijos. Yo le digo: agarre la Biblia, instrúyele y dile: hijo, esto no es porque simplemente yo quiero molestarte la vida. De repente tú tienes a una amiguita que te simpatiza y quisieras con ella un día unirte. Hijo, si no te has preparado, si ahora no eres responsable, ahora no quieres ni siquiera levantarte temprano, ¿cómo, hijito, vas a lograr algo en la vida? Aprende. Aunque sé que vaya a limpiar, hermanos, la ventana. Yo me recuerdo, un día una hermanita en el instituto me dice: hermano Russell. Sí, hermanita. ¿Quieres ganarte algo? Me dice: claro, hermanita. ¿Sabes? Quiero que me limpies todas las ventanas del templo y también la puerta del templo. Wow, hermano. Entonces, si las ventanas eran altas, yo me hice mi palo, entonces limpié, hermano. Y era sencillo, así. Pero he aprendido eso. Y después la hermana me dio 30 soles. Cómo me alegré que me dio mi hermana 30 soles por haber limpiado las ventanas. Enseña las cosas más pequeñas. Se malogra el water, se malogra, hermanos, un caño. Enséñale cómo se arregla. Para que ellos, de repente, alguien dice: se me murió, se malogró mi caño. Yo, hermanita, te lo puedo arreglar. Ya se puede ganar sus 5, sus 20 soles, sus 10 soles. Enséñale, porque si no va a sufrir. Va a sufrir. Enseña a su hija a ser trabajadora. Porque el día que se case, usted sabe, hermana, mujer, cuánto su hija tiene que aprender esto, porque en el matrimonio el trabajo es amplio, usted sabe. Y si su hija no ha aprendido eso, ¿sabes qué dicen las señoritas de hoy día? Una empleada voy a tener y ya me soluciona el problema. Esa empleada te va a quitar el marido. Usted tiene que aprender a ser usted mismo. No digo que no puedes tenerlo, pero tienes que aprender a hacer las cosas que Dios ha mandado. Ahí donde estás, dile a tus hijos: esto enseña a Dios y por eso te enseño yo. Habla con Dios, dile: Dios, dame sabiduría, dame el carácter para enseñar a mis hijos. No tienes que gritarlos, sino con la palabra, en tus devocionales. Enseña, hijitos, así, y que ellos mismos sean motivados. Nada a la fuerza tampoco, ¿no? Sino poco a poco, que se vayan desarrollando, creciendo, diciéndoles, recordándoles, hasta que, hermanos, les dé pesadilla con el trabajo. Sí, hermano, algunos van a soñar con el trabajo. No, así van a dormir. ¿Qué importa? Que le dé pesadilla, pero que aprendan a trabajar. Conversa con Dios. Dile: Señor, ayúdame a ser un padre, ayúdame a ser una madre que enseñe a mis hijos el trabajo, que enseñe a cuidar sus cuerpos, que enseñe a escoger sus compañeros. Nos falta todavía 2. La próxima
lo haremos. Que Dios me lo bendiga. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a mis hermanos, a cada padre, a cada madre que entienda que no es mandamiento humano, no es la ocurrencia del pastor, es un mandato que tú das, Señor. Bendiga a cada padre, a cada madre, para que enseñe, Señor, para que sus hijos puedan estar preparados para los tiempos que les toque enfrentar a ellos. Pero si ellos no se preparan, entonces van a enfrentar la vida con más dificultad, con más problemas. Dales esa gracia a cada padre y dame a mí la gracia también para enseñar junto con mi esposa, a mis hijas, a mi hijo, el trabajo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a enseñar también a que cuiden sus cuerpos. Ayúdanos a enseñarles también que sepan elegir las amistades para que así puedan ser mejores jóvenes con la bendición que tú solo das. En nuestra fuerza no podemos, pero con tu ayuda sí se puede. Te pido esta gracia en el nombre de Jesús. Amén.